Mire, Antares Vázquez dice, ¿qué opinan de que la oposición intente ridiculizar a nuestro país? Los traidores a la patria siguen contando mentiras en el extranjero. Antares Vázquez, me encanta cómo los pone como chancla. Vamos a escucharla. Pues hoy el chiste es que Harvard anda burlándose de nuestra reforma judicial gracias a un ministro traidor a la patria, Gutiérrez Ortiz Mena, que fíjense que fue a decir, muy chistosito, porque él es egresado de Harvard. Entonces Harvard tiene derecho a quejarse de la reforma judicial de un país extranjero, que es México, que tiene su soberanía a salvo. Y resulta que el señor ministro fue a decir que los requisitos de esta reforma que nosotros hicimos, para ser ministro de la Corte necesitas, no te jodas, dice él, que tengas 5 cartas de recomendación de tus vecinos. Eso dice, entonces se ríen todos en Harvard. Ay, qué chistoso es el ministro. Sería muy bueno que el pueblo de México le exija a tal señor preguntarle dónde dice en la reforma judicial que esos son los requisitos para ser ministro hoy de la Corte. Y además sería muy bueno cuáles fueron los requisitos para elegirlo a él, porque andan alegando por ahí que la carrera judicial y un montón de tonterías, que estamos abatiendo esa carrera judicial y que ya no van a tener oportunidad. Y este señor ministro, su gran mérito es que él fue abogado, egresado de Harvard, ciertamente, de despachos de esos muy influyentes, de esos despachos privados súper influyentes, y que en el gobierno de Peña Nieto fue propuesto por Peña Nieto y sus secuaces y electo en el Senado gracias a los cochupos que se hacen, porque resulta que hoy el Senado es el que se tiene que poner de acuerdo para, por mayoría calificada, elegir a los ministros. En ese entonces tenían mayoría calificada los del PRIAN, y en ese entonces había una gran mafia que se dedicaba a traficar influencias para decir a quién ponían como ministros. Así llegó ese señor Gutiérrez Ortiz Mena a ser ministro de la Corte. Ninguna carrera judicial, ningún mérito que fuera así de un destacado jurista. No hay ninguna sentencia así que uno diga relevantísima de este señor. Entonces, pues bueno, la ventaja es que el pueblo ya sabe que nosotros somos la mayoría del pueblo, que nosotros somos el poder constituyente permanente. El Congreso de la Unión en este país es el constituyente permanente. Hicimos una modificación a la Constitución y ahora los requisitos tienen que ver con que los aspirantes, las aspirantes, tengan buenas calificaciones de su carrera en eso, y en particular en las materias en las que pretenden estar trabajando. Tienen que tener una aprobada buena reputación, tienen que tener una serie de credenciales de recomendaciones, sí, pero no de sus vecinos, sino de gente que realmente en el ámbito jurídico y jurisdiccional tenga una buena reputación también, pero sobre todo, el asunto crucial es que el pueblo va a decidir. El pueblo votará por ellos y por ellas. Entonces, pobrecitos, andan haciéndose los chistositos en el extranjero, van y nos acusan a Estados Unidos, van y nos acusan a España. Pobrecitos, pero el pueblo sabe la verdad. Ahí está, qué tremenda madrina le ha puesto ahí Antares Vázquez justamente a estos vividores. Incluso denuncia a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, una campaña en su contra en la que acusan de desacato, y resalta cómo estos ministros como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pues fueron a Harvard, ¿no? La mayoría de la población quiere elecciones para jueces, magistrados y ministros, y eso pues ya es una realidad. El pueblo manda. Eso es lo que no le ha gustado a esta oposición, cómo es que justamente se ha empoderado bastante bien al pueblo de México para que tenga también decisiones, ¿no? Obviamente hay 36 millones de mexicanos. Sí, si bien no son mayoría de la población, son muchísimo, ¿no? Ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República.
Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, que pues ya salió públicamente a través de un medio de Milenio su historial, vocera del Poder Judicial en todos los medios. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña así, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. Amo eso. ¿Quiénes son los voceros para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente al poder, a la reforma al Poder Judicial constitucional. Dicen que por derechos humanos. ¿Cuál violación a los derechos humanos? Bueno, están en paro y no hay ninguna represión, hacen manifestaciones, no hay ninguna represión. Eso no quiere decir que tengan la razón, por eso hay un debate público. Pero además, el pueblo de México tomó una decisión, que fue la reforma al Poder Judicial. Ese es otro tema, amigos, que han dicho en esta proposición. No es cierto. No es cierto. El pueblo no votó por la reforma al Poder Judicial. En la boleta electoral decía, vota usted por presidente o presidente, vota usted por diputado, senador o senadora o diputada. Póngale ahí su tache por cuál. Ahí no decía, voto por la reforma al Poder Judicial o el Plan C. El pueblo de México no votó por eso. Les digo, son tan simplistas, ¿no? Que ya incluso Nancy Juárez, la jueza que pide que se quite del Diario Oficial de la Federación, ahora teme, ¿verdad? Y dice que es víctima de presiones, pero pues que ella tiene muchos ovarios y ella le va a dar para adelante porque ella es brava. También, pues, las declaraciones del día de ayer a nivel nacional, donde además pues decían una serie de situaciones que ha vivido a lo largo de su carrera. ¿Cómo toma esa situación? ¿Qué opinión le merece? Es una forma de presionar a la que estamos acostumbrados nosotros. He vivido dentro de la trayectoria como jueza de distrito varios momentos de presión. Y a eso nos exponemos los jueces. Sabemos y asumimos nuestra responsabilidad y entiendo que, bueno, pues las autoridades responsables se pueden valer de cualquier situación. Sin embargo, yo estoy tranquila porque siempre he actuado desde hace 14 años que soy jueza federal, siempre he actuado dentro del marco legal y constitucional. Así que mis actuaciones me respaldan y bueno, pues si las partes no están de acuerdo con ellas, tienen la posibilidad de recurrirlas a través de los recursos establecidos en la propia ley de amparo. Ahí está, es Nancy Juárez, dice, he sido víctima de presiones y pues ahí anda, ¿no? Ahora, decía Albert, ayer la jueza corrupta apareció para darle una entrevista en TV Azteca al Dientes de Burro y le pegó a la doctora Claudia Sheinbaum e hizo un llamado a la fiscalía para que ya atienda su reclamo y notifique a la presidenta Claudia. Y es que en ese sentido, mire, ya dijo la presidenta, oiga, pues es que nos mandaron la notificación, pero no sirve. Pues no sirve, ¿qué hacemos? Si no sirve esto del QR, ¿qué hago? ¿Sí se la supo ese, amigos, o no? Que le mandaron la notificación por QR, pero no sirve. Dice, oye, pues no sirve, ¿qué hago? No, mire, ahí está. No manda a ningún lado. Muy rápido lo tiene que hacer. Aquí está. Ha sido eliminado.
El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la Consejería Jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario, notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. Pura simulación por parte de estos. A ver qué dice Harvard. Ya que andan ahí muy a la jijiji, jajaja. Ahora, fíjese, decía Jimena, explica con claridad por qué, con claridad el periodo en el que estamos, en estos 4 horas adueñándose del país. Familia, algo tenemos que hacer para detenerlos. Lo que está pasando hoy es el último paso de Morena para destruir nuestra democracia. Hoy presentaron una reforma constitucional que busca eliminar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Esto significa que le quitan la facultad al Poder Judicial de revisar las leyes constitucionales y así protegernos de que el legislativo no cometa algún abuso. Están destruyendo la división de poderes en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que el gobierno podrá cambiar la Constitución a su antojo y nadie les podrá decir nada, incluso violando nuestros derechos humanos. Esto no es una simple reforma, esto es un golpe directo y frontal contra la democracia y el Estado de Derecho. Este es lo último que les falta para concentrar todo el poder. Hijo de eso. Nuestro país funciona con un sistema de pesos y contrapesos, lo que significa que los poderes no únicamente se dividen entre sí, en el Ejecutivo con el presidente, el Legislativo con quienes hacen las leyes y el Poder Judicial, que es el encargado de impartir justicia, sino que además estos poderes pueden limitarse entre sí para evitar concentración de poder y abusos de poder. Y hoy esta reforma pretende eliminar la facultad del Poder Judicial de revisar las leyes que hacen los legisladores. Esto es peligrosísimo porque el Poder Judicial tenía la facultad de revisar que estas leyes no fueran contrarias a la Constitución y que no violaran ningún derecho humano. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que en 3 años llega un grupo de legisladores con ideas rancias y retrógradas y proponen, por ejemplo, criminalizar el matrimonio homosexual, lo cual hoy es profundamente inconstitucional en nuestro país y además atenta contra derechos humanos. Pero la Corte ya no podría hacer nada porque hoy se les está eliminando esa facultad. No podemos permitir que el gobierno destruya los contrapesos. Bien conservador su rollo, ¿eh? Por eso me quedé como analizando y dices, wow. La transparencia es una responsabilidad de todo gobierno y es lo que va a hacer la doctora Claudia Sheinbaum en ese sentido. Ahora, amigos, imagínense hasta dónde han llegado. Traen el escándalo, estos textoservidores de la derecha, que Zoé Robledo se divorció. Fíjese bien, escándalo en la política. Zoé Robledo y su vida privada expuesta en redes sociales. Zoé Robledo, quien presuntamente se ha separado de su esposa Marifer Pariente, con quien tienen 2 hijos. El escándalo viene a raíz del embarazo de Luisa María Alcalde, actual presidente de Morena, aunque este es un tema de vida privada, cobra relevancia por la visibilidad pública de ellos. Lamentablemente, este tipo de situaciones recuerda que las relaciones y descendencia por conveniencia en la política parecen seguir siendo prácticas arcaicas pero vigentes. Están hablando de que... Le leo textual, mire. Es aquí donde surge la pregunta sobre la congruencia entre la vida pública y personal de aquellos que representan el discurso de la 4T, quienes han defendido una vida transparente, ética y honorable. ¿Dónde queda ese compromiso cuando los actos personales parecen contradecir los ideales que se promulgan? Finalmente, se espera que este conflicto entre adultos se resuelva entre adultos de la manera más responsable posible, siempre pensando en el bienestar de los menores que tristemente se ven involucrados hasta el ámbito mediático. Ay, no. Cobra relevancia debido a la visibilidad de la vida pública. Le decía Oscar, yo lo que leo, como no hemos encontrado nada con qué poder golpearlos, vamos a la vida personal para hacer escándalo. Qué fuerte el nivel de misoginia, desesperación. Independientemente, desconozco el tema, desconozco el caso de su vida personal, pero yo siempre lo he dicho, hay un código, cada quien su vida personal, cada quien sus cosas, cada quien lo que quiera hacer en su vida personal. Respóndanle el pueblo de México bien, pero imagínense nada más. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Usted qué opina al respecto? Lo mismo con el presidente López Obrador, se metieron con sus hijos que no tienen nada que ver en la vida política. ¿Qué opina, hermosa familia? Hámelo saber.